Yo soy inevitable. ¿Cómo están? Y empezamos la semana de los en vivos con un actor de doblaje que, wow, o sea, wow. Juan Carlos Tinoco, oh, aguas porque no vayas a chasquear los dedos. El gran Titán Loco Thanos va a estar aquí en vivo, así que vamos allá. Hola, Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Me bien, un escuchas bien? gusto. No, Sí, hombre, el ¿y gusto es usted? mío, por Dios. Muy bien, muchas gracias, encantado. ¿Cómo les va? Igualmente. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y a usted para aceptarla. Hombre, por Eh, favor. Pues estoy a ¿cómo tus lleva, órdenes. cómo lleva esto de la cuarentena, la pandemia? ¿Cómo ha sido Ah, para ¿cómo? usted? Ah, pues yo pienso que igual de duro que para todos. Imagínate, con tantos proyectos que teníamos en el 2020 y todo quedó aplazado indefinidamente. Entonces, un poco de nostalgia también por eso, por las personas que no podemos ver, por los eventos que dejamos aplazados, por los proyectos y bueno, adaptándonos a una nueva situación, pero no dejamos de trabajar. Y teniendo Ujú. contacto así, también eso ha tenido algo positivo, ¿no? Algo que descubrimos que es comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte y, y pues también nos ha hecho reflexionar de lo importante que es eso. Pero Ujú. claro, como todos, esperando a que todo esto pase. Pues yo digo que fue culpa de Thanos, ese No, 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 chasquido. no. No, no, no fue culpa de Thanos. Fíjate que Thanos es imparcial. A mí me gustó el personaje, como muchas personas me he dado cuenta que también les gustó, porque pues fue imparcial. Él no se favoreció él mismo ni a su propia hija. Entonces, el otro bando sí, los Vengadores sí, porque eso sí nada más salvaron a sus amigos, ¿no? Eh, en cambio aquí no, esto fue igual. Pero sí alguien lo relacionó con Thanos, pero fue pura casualidad. Usted inició a lo que vi en el mundo de la locución, o sea, ¿cómo Ujú. fue en cuanto a publicidad? ¿Cuáles han sido sus aportaciones y cuál ha sido la más especial que diga, ay, esta me acuerdo porque... Ujú, Mira, en publicidad pues fue una época, ¿no? Y seguimos haciéndolo. Lo que sucede es que la ujú, publicidad cambia mucho. Entonces, yo creo y considero que a pesar de que yo no hago división entre mi trabajo, que solamente hago una cosa o la otra, sino para mí es global, ¿no? Tanto la actuación, el doblaje, la locución, tanto lo que sea radio como publicidad, para mí es lo mismo, es mi trabajo y en cualquier forma que venga, pues a mí me encanta. He hecho muchas cosas y sobre todo he tenido épocas más de mayor aparición, pero he tenido cosas que a mí me han gustado particularmente y que a las personas también. Lo que sucede es que pues hay que dejarlos descansar un poquito. Una campaña que hice que les gustó mucho, que fue una campaña contra la violencia hacia las mujeres, que fue de Tecate. Si eres hombre, ¿verdad? Si no eres hombre, no te mereces una Tecate. Les gustó mucho y además me dejaron trabajar a mí y ser muy creativo ahí. Ese es el tipo de cosas que me gustan, es cosas que tienen un toque emocional. Y me ha gustado mucho porque casi que me han buscado automáticamente cuando necesitan algo así. Y eso creo que ha sido como un triunfo de lo que realmente yo pretendo comunicar. Y eso es justamente lo que procuro enseñarle yo a los alumnos que ahora he tenido la oportunidad de enseñar. Y es siempre pensar en quién te está oyendo, ¿no? Y comunicar y hacer un lazo. Entonces, en la publicidad hemos logrado cosas muy, muy positivas, de manera que ahora estamos haciendo proyectos muy emotivos, ¿verdad? Que ujú. llegan al corazón.
¿Ves? No solamente anuncios que te dicen que compres el jitomate a 20 el kilo, sino cosas que tienen una carga emocional. Y creo que eso también tiene que ver no solamente con la experiencia, sino, sino además con todo esto del doblaje y la actuación, que cuando tiene uno un enfoque y tiene uno en su mente al espectador, a la persona que te está oyendo, te está viendo, pues es otra cosa, se hace de una manera Ujú. diferente. Y eso es muy bonito. Creo que eso es lo que me ha dejado todo esto. La publicidad y la actuación y el doblaje. Y desde niño pensó en trabajar con su voz y interpretar las cosas o No, había fíjate otros que no. planes. Fíjate que no. Yo creo que en algún momento sí, cuando jugaba, eh, eh, veía eso muy natural. ¿Ves? Como los niños que jugábamos, ¿no? Entonces, Ujú. hablábamos y el sheriff y hablábamos, oh, deténgase. Era divertido y eso lo vine a, a descubrir que ya tenía eso, pero ya después. Y entonces yo lo que veo es un retomarse de nuevo, es volver a empezar, ¿no? A esa naturalidad, esa exploración del juego dentro del trabajo, que ahora es mi trabajo. Pero desde pequeño sí me di cuenta que lo que nosotros ahora hacemos es la profesionalización del juego que teníamos cuando éramos niños. Ujú. Aquí el que no juega, el que no se divierte, no transmite, el que no transmite, no sirve y simplemente lo cambian de canal. Eso es nuestro juego y el ingrediente principal es divertirse como cuando éramos niños. Así que yo pienso que en ese sentido sí. ¿Cuáles han sido los personajes con los que más ha tenido afinidad en cuanto puede ser live action o animación? Yo creo que para mí, ya te digo, es igual porque uno tiene el ingrediente emotivo, uno tiene que sentir y querer el personaje, así sean 15 minutos que dure, o tienes que Ujú. quererlo. Por eso nosotros en el doblaje tenemos un requisito especial, tenemos un ambiente distinto. A veces no lo preparamos con suficiente anticipación, pero es mucho mejor. Pero aún así los queremos. Pero yo creo que para mí el live action o dibujos animados es exactamente igual en el sentido de que los quiero mucho. Para mí el perrito Brian Griffin es el que más quiero, el que más me ha acompañado, con el que más he permanecido, con el que me identifico mucho, a pesar de que es un perrito, pero ese, eh, eh, ese desarrollo del personaje se me hace tan ocurrente que no dejo de sorprenderme y me fascina hacerlo. Entonces, a pesar de que muchos los quiero, ese lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Cómo llega? O sea, usted ha hecho también a la mole en Marvel, en Ujú. algunas partes de animación. ¿Cómo llega el titán loco, el gran titán, a su vida? O sea, ¿cómo llega y cómo cambia su forma de hacer doblaje este personaje tan entrañable? Sí, mira, es interesante que me lo digas, que porque sí, realmente cambia, no en mí, pero sí en la manera de hacer doblaje. Porque justamente todos los personajes que yo realizo y nosotros, cualquier actor, debe tener la misma importancia, porque nosotros no sabemos qué tanto impacto, qué tanta aceptación pueda tener en el público. De manera que debemos hacerlo con la misma importancia que tienen todos. Sin embargo, sí este personaje me ha dado a mí a entender y a conocer a las personas que me están oyendo, que están esperando algo. Y los conozco y cuando subo algún video, conozco a las personas y trato de sopesar qué es lo que realmente quieren, qué es lo que les gusta y qué no. Ya cuando yo sé qué les gusta, pues ya no lo puedo hacer de otra manera. Entonces, eso es algo muy exigente y que dentro de lo que ya conocía, es algo nuevo. ¿Ves? Ujú. Es el ingrediente exacto. Cuando a mí me llamaron a hacer pues obviamente no tenía una preparación, no sabía quién era. Bueno, tenía antecedentes, por supuesto, uno averigua,
pero pues era la primera vez que aparecía el personaje ya como tal, ¿no? Y bueno, pues quedó muy bien, me gustó, me parecía un personaje fuerte y que en medio de todo yo sentí como una similitud. ¿Ves? No sé si en la voz, no sé si en cómo estaba diseñado el personaje, pero me gustó. Entonces creo que sí hubo un acoplamiento ahí, como que no. ¿Ves? Y ahora lo hago, lo realizo y lo sigo haciendo porque seguimos haciéndolo. Ya cuando se pensaba Sí. que él había desaparecido, vuelve a aparecer y vuelven a hacer otra idea y por ahí le vuelven a dar participación. Lo vuelvo a realizar y lo realizo pues ya con mucha mayor familiaridad, ¿no? Ya es un personaje que es parte de mi trayectoria y pues con mucho cariño y pues me encanta porque también sé qué es lo que quieren oír y ¿qué te digo? Ha sido un cambio, la verdad. Y conocer a las personas es lo que me ha traído Thanos. Sí, es que pues es muy importante en el multiverso de Marvel y es de ser un personaje de una escena postcrédito a tener dos películas y ser el villano y ser el que esté contra todos, o sea, es impresionante cómo ha cambiado el personaje. Sí, de Además acuerdo. además de Thanos, los grandes actores que ha doblado ustedes como Dwayne Johnson, ¿cómo es doblar a un actor tan emblemático como es Dwayne Johnson y Javier Bardem? Mira, es que es muy interesante porque cuando nosotros nos ponemos frente al micrófono y sobre todo frente al proyecto, no tenemos ni idea cómo lo vamos a hacer. La tarea para mí es dejarme llevar por el Ujú, personaje que parece ser muy difícil, pero es cuestión de hacer el mismo trabajo que hago cuando me siento a ver una serie o una película. ujú, Entender, dejarme llevar. A veces tú ves una cantidad de datos dentro de una película y el espía soviético que vendió documentos y uno no entiende, pero se deja llevar y al final disfruta la película. Entonces, no es necesario tener todos los antecedentes para uno dejarse llevar por esa emoción y conectarse con el personaje. En el caso de Dwayne Johnson, sí sorprende mucho porque parece ser una persona que se impone retos y se redescubre. Entonces, siempre estoy expectante a ver qué se le ocurrió a este loco. ujú. Y sí me sorprende, porque de un personaje serio, rudo, surgen cosas y variaciones donde la gente sabe que es el mismo personaje, pero es otra cosa, es diferente, ¿no? Es otra proyección, otro mensaje, otra faceta, y a pesar, y en mi caso, es la misma voz, pero tengo que interpretarlo de otra forma, de la manera en la cual él se imaginó que debía ser. Entonces, pues para eso tengo que estar muy dispuesto y disfrutarlo, disfrutar como cuando me siento a ver la película. Ujú. Sí, porque este personaje es de ser como entrenando a papá, de ser un padre que no sabía que era ser padre, a un rápido y furioso, a Claro. ahora el Jungle Cruise, o sea, son diferentes facetas del personaje y de la persona. Exacto. No, y es un personaje que creo que por eso lo quieren tanto, porque justamente tiene mucha empatía con las personas, por quizá, y me doy cuenta, porque uno tiende a encasillar, ¿no? A las personas. Es grande, es fuerte, Ujú, es rudo, ¿no? Y entonces habla de esta manera. ujú, Entonces, ven, Tinoco, tú que hablas así de esta forma, pues dobla a este personaje que es grande, fuerte y rudo. Entonces, pues ujú, bueno, esa es la cuestión. Pero a través de este personaje yo he podido diversificar un poco y darme cuenta que a pesar de que es grande, fuerte y rudo, se pueden hacer cosas distintas. Y es que como televidentes nos han enfocado eso. O sea, tú eres joven, tienes una voz aguda. Es- Tú eres grande, gordo y fuerte, tienes una voz grave. Tú eres un señor en calvo y con bigote, tienes una voz rasposa.
Entonces, ese tipo de cosas se han ido rompiendo un poco. Y este personaje ha sido un ejemplo de eso, que a pesar de que tiene un estereotipo, ha mostrado diferentes facetas. Y eso me encanta porque también da la oportunidad de hacer personajes de otras, con otras características. Y eso es bueno, Ujú. porque nosotros como televidentes nos gustan las propuestas. Sí. Además de todos estos live action súper emocionantes, ha hecho al alcalde de Los Simpson, al entrañable Ajá. alcalde, ha hecho tanto Ratatouille y este personaje que ahora se ha vuelto muy viral en TikTok, que es Tanque, el de estas Ah, son mis nenas, y ajá. cuando muestra sus trofeos, ¿cómo es trabajar de ser la Roca Johnson a estos proyectos que son para niños más que nada? O sea, ¿cuál Eh, es? claro, mira, se podría decir que difícil, no es sencillo. Es sencillo porque simplemente es ver una escena que te divierte y tratas de encajar en ella. Es simple, es como meterse en una conversación, ¿no? O sea, tú te acercas, preguntas, te das cuenta de qué están hablando y entras en el ritmo de la conversación, ¿ves? Si no lo hicieras, pues dañarías todo el ambiente. No importa, uno ve de qué se trata la película, participa y entra dentro de ese ambiente. Entonces, ya te digo, si tú eres un televidente objetivo que disfruta de todas estas producciones, sabes de qué se trata el doblaje, sabes de qué se trata hacer un personaje y con esa disposición que uno debe tener como actor, es fácil engancharse si uno se divierte, que es el Ujú. requisito indispensable para trabajar en este medio. Que te diviertas, que entiendas de qué se trata el chiste y te rías igual para contagiar ese entusiasmo. Entonces, no importa si es un personaje serio o es un personaje para niños, lo hacemos, lo hacemos. Hubo uno que me gustó mucho que era en Hora de Aventura, hice un personaje ahí y no sabes lo que me divertí. Entonces, es lo mismo, pero hay que hacer cosas así como un poco más de, se divierte uno y nadie te dice cómo tienes que hacerlo. Por Ujú. supuesto está el director que te va guiando, pero en medio de todo al final es uno el que propone, siempre enfocado a qué es lo que se quiere escuchar y qué es lo que se quiere comunicar. Pero esto creo yo que parte del punto de que entiendas de qué se trata. Y si lo entiendes, pues somos un grupo de personas disfrutando la misma producción. Ujú. Sí, porque se ha repetido muchas voces de doblaje, pero uno como televidente, uno como, pues, cinéfilo, sabe que es la misma voz, pero como se engancha tanto con la película, pues entiende que es diferente personaje y le gusta, bueno, en mi caso, yo he sabido que quién está detrás del personaje, pero aún así pienso que el personaje es el que está hablando y eso es como que la magia del doblaje. Por supuesto, creo que ese es, nos han hecho muchas preguntas enfocados justamente compañeros de otros países, donde por supuesto nos han eh, seguido, ¿no? Ya han seguido como yo también en una época seguía el doblaje mexicano y preguntarnos cuál es el truco. Nosotros también hacemos doblaje, nosotros también hacemos pero yo me he dado cuenta que una de las características del doblaje que hacemos en México es justamente ese tipo de propósito, de que las personas no oigan doblaje, sino que vean una película. Ujú. Y hay personas que también hablan no, es que yo la prefiero en idioma original. Y, no importa, no importa en qué idioma, la cuestión es que veas la película y, y te metas tanto en la película que ya ni siquiera te des cuenta en qué idioma está. Y en el caso del doblaje es nuestra versión. Lo que hace es Ujú. que la veamos dos veces. Que tú la veas, y yo creo que eso jamás va a ser un problema, porque ahora con tantas opciones que hay, hace que uno vuelva a ver las cosas. No por escuchar una canción que te gusta, la vas a dejar de oír porque ya la Ujú. oíste. Ujú. Entonces ves otra versión o de pronto una canción que no te llamaba tanto la atención, la vuelves a escuchar
con otra interpretación, ¿verdad? Y te gusta más, o la vuelves a escuchar, o también te gusta, y todas esas las guardas en tu playlist, y eso hace que las personas lo vuelvan a ver, vuelvan a ver una película dos veces, una en idioma original y otra doblada. Y cuando nosotros lo hacemos doblado, pues entonces lo que hacemos es pasar desapercibidos, ¿ves? Ujú, Para que vean la película. Y si ya luego te gustó mucho y ya hay un ingrediente emotivo como en el caso de las series, pues entonces ya indagas quién hace esa voz y cuando ya la reconoces en varias producciones. Entonces, eso creo yo que es una de las claves, porque no vaya a ser que te vayan a cambiar la voz de tu personaje favorito a media temporada, ujú, porque es un trauma auditivo violento. Entonces, eso también son cosas. Y a veces hay compañeros que no, en otros países que también realizan doblaje, que a veces se saltan esa importancia que puede tener aquí, en el ujú, afecto de cada televidente, la voz de un personaje. Entonces, cambiémoslo, vamos a cambiarlo, eso nadie se da cuenta. Y creo ujú, yo que es uno de los grandes errores, por lo menos a mí, como televidente, no como actor de doblaje, que a mí me cambien la voz de mi personaje favorito a media temporada, me parece terrible. Y aquí en México también tenemos esa precaución, ¿ves? Que ujú. continúe. Ya cuando ya es imposible, de pronto en algunos compañeros que ya se fueron, pues ya, no es. Pero en lo posible, mantener eso es pensar en el televidente. Y pasar desapercibidos también es importante, ¿ves? En que no se note tanto el asunto y sea tan bien mimetizado, tan bien Ujú, complementado, que pues no te des cuenta que está doblado. Al final te das cuenta, ujú, o por ahí lo percibiste, pero lo importante es que veas tu película. Y ese es el principal trabajo de nosotros. ujú. Creo que en esta temporada, como de un tiempo para acá, se han venido esto de las convenciones y es cuando el doblaje tiene más fuerza, ya que uno como fan, como, no sé, cinéfilo, eh, ve el doblaje y piensa, qué genial conocer al que hizo la voz de mi personaje favorito. Eh, qué extraño usted de las convenciones. Uy, pues mira, de las convenciones aprendo muchísimo, sobre todo sobre mi propio trabajo, qué es lo que las personas quieren oír o qué es lo que las personas recuerdan. Yo a veces no recuerdo porque a veces grabamos muchísimas cosas. Es fácil recordar personajes que llevan mucho tiempo, pero a veces hay apariciones muy pequeñas que yo no recuerdo. Entonces yo creo que lo que extraño es justamente ese, esa, ese interés que tienen las personas. Le ponen mucha seriedad a lo que les gusta, a las apariciones que nosotros hemos tenido como actores y la importancia que le han dado, no solamente en su momento, sino después del tiempo, cuando escuchan a ese personaje y comienzan a indagar toda la historia y todo lo que ha hecho y comienzan a desempolvar todo. Yo creo que lo que extraño es justamente eso. Es como ponerse uno a revisar un álbum de fotos. Comienzas a ver y te acuerdas, ay, te acuerdas de esto, ay, te acuerdas cuando fuimos, te acuerdas cuando grabaste esto y cuando grabaste aquello. Eso es muy bonito, estar con las personas y acordarse de las cosas que a veces uno ya ha olvidado. Eso es lo que más extraño. Ujú. Con eso de What If, ¿qué es la diferencia que sintió usted al estar en Infinity War? Que es como de que es el malo, pero en What If es como, es neutral. ¿Qué cambio sintió en el personaje? Bueno, ya veníamos haciendo cositas así y además, no solamente en serio, sino también como ejercicio. ¿Ves qué sería si Thanos no dijera esto? Las participaciones que me piden también, los saludos que a veces me piden, lo hacemos de diferente manera. Cuando yo veo un personaje de estos, pues me di cuenta que es algo que, con lo cual pues se debía jugar, ¿no? Ujú, Teníamos que divertirnos en algún momento. Y eso fue lo que hicieron los de What If, que
vamos a ver cómo suena de esta manera. No solamente yo, sino los otros personajes. Ujú. Y que a Thanos le tocara un personaje más, donde se toma unos tragos con los amigos, pues muy divertido, muy bueno. Pero ya lo habíamos hecho, algo así. Ya nos habíamos imaginado, con este personaje hemos hecho muchísimas cosas. Y seguramente mientras sigan queriéndolo por ahí, vamos a seguir haciendo experimentos con ese personaje. Pero pues muy agradable, como siempre, tener participación en este y en cualquier serie con este personaje es muy agradable. Aquí pregunta Juan Mario, ¿dónde está viviendo actualmente? ¿En Colombia o México? Yo vivo en Ciudad de México, hace 19 años vivo en México y no, pero pues ya en esta pandemia ya me han preguntado mucho y está muy interesante porque antes importaba mucho donde estuvieras, ¿verdad? Pero ya ahora no. Y eso es algo positivo, ¿no? Entonces que me digan si estoy en Colombia, si estoy en México, pues no, estoy en México. Vivo en México hace 19 años. Pero mira, igual si estuviera en Colombia, igual hubiéramos podido hacer esta charla. ¿Qué es lo que más diferencia a México de Colombia que usted vea, hablando de este tema? Mm. Hablando del doblaje, hablando, Hablando en general. en general, bueno, hay muchas cosas que difieren, ¿no? Hay más similitudes, ¿no? A veces, y Ujú, cada vez hay menos diferencias. Pero obviamente México es mucho más grande. México está mucho más acostumbrado a las personas que vienen de afuera. Y México es consciente de la cantidad de seguidores que tiene. Entonces, por eso llega. Colombia, pues, se ha estado expandiendo también y en el campo de, de los medios de comunicación también se ha expandido y con eso ha hecho mucha amistad con México. Hay colaboraciones, ¿no? México, Colombia, Colombia, México, en producciones de novelas, de películas. ujú. Se ha hecho, en eso se parecen mucho, pero diferencia, yo creo que bueno, de pronto el tamaño de la comunidad aquí es mucho más grande. Es más grande y hemos aprendido a convivir con eso. Ujú. Em, pero a pesar de que ya también está creciendo mucho, pero yo, por ejemplo, necesitaba venir, era algo que yo necesitaba. Y cuando las personas me preguntan justamente esto, yo digo, es que tienes que vivirlo, tienes que estar aquí para vivir ese ambiente. No se trata solamente de hablar de doblaje, hablar de actuación, hablar de locución, sino que tienes que vivirlo, ¿ves? No importa cuántos documentales de Discovery veas, tienes que ir y viajar. Tienes que ver cuál es el ambiente. Y en el aspecto del doblaje, es un ambiente muy fuerte, muy grande y que se respira en todos lados, tanto en las personas que llevamos mucho tiempo en esto, en los que llevan más tiempo que yo, y en las personas que están queriendo hacer doblaje y cada vez están enriqueciendo todas este ejército de actores de doblaje. Es un ambiente muy grande, es un ambiente muy grande y pues tienen que conocerlo. Y por eso es importante ese intercambio y esa comunicación que tenemos aquí y allá. Pero al fin y al cabo, todos estamos disfrutando de esa locura que tenemos metidos acá. Dice Max, ¿cuál es el personaje con el que más se siente identificado que diga usted, soy yo? Que soy yo, a ver, que yo diga soy yo. A ver, bueno, creo que Entrenando a Papá me gustó mucho, era cuando mis niños estaban chiquitos y entonces pues fue algo muy bonito, muy simpático y me gustó, es un papá, yo pienso que en medio de todo, eh, lo primero que son padres de familia o hijos o lo que sea, antes que nada. Entonces creo que ese personaje me gustó, creo que puede ser ese. A ver, personaje que fue un reto. Un reto. Tú ahorita mencionaste el de Javier Bardem.
Fue un Ujú. reto porque la producción, ni siquiera me dijeron de qué se trataba. No me dijeron, porque como era algo extraño, algo misterioso, una película diferente, entonces no me podían decir. Entonces yo no podía anticipar ni siquiera cómo lo iba a hacer. Tenía que hacerlo escena por escena y cuando, como trabajar a ciegas, ¿no? Ujú. Entonces, para al final darte cuenta de que era algo que no se podía describir. Y ese ingrediente de suspenso tenía que tenerlo yo para poder proyectarlo. Ese fue un poco complicado por eso. Pero hay otra manera y ya también, eh, ya técnicamente hablando, a veces tenemos proyectos que son muy difíciles de hacer, que son los proyectos que tienen mucho celo, secretos, están por salir, ¿no? Entonces a veces ni siquiera se ve la película, sino solamente le encierran un recuadro de, tapan toda la película, le ponen una cantidad de sellos y solamente le ponen, le descubren aquí la boca al personaje para que uno a través del circulito, ¿ves? Le vea a uno la boca y comience a hacerlo. Eso es muy difícil de hacer. Cuando toca hacer los proyectos de esa manera es muy, muy complicado. Ujú. Cree que si alguien lleva haciendo la voz grave le puede cambiar así. En mi caso, que imito a ¿Cómo? Juan Carlos. Ah, Y no, imitas pues a Juan saludos. Carlos. Ah, qué bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nico Dwayne Johnson. Nico, bien, perfecto. Mira, yo creo que los ejercicios, esos son muy buenos como ejercicio. Pero si te gusta el doblaje, pues lo más bonito de todo este mundo no es que se necesite un número determinado de voces, sino hay tantas voces como personajes. Así que las propuestas son muy interesantes. Yo creo que las voces que te salgan, voces así graves y todo, sí, claro, se pueden, porque la voz es un campo de posibilidades infinitas, que en la medida en que uno comience a explorarlas y a descubrirlas, no, hombre, se va a divertir cantidades. Entonces es importante eso. Pero por supuesto que lo más importante es tu propuesta original, ¿no? Claro que las imitaciones ayudan a expandir el concepto que tenemos nosotros, nuestro oído, a descubrir más o menos ciertas técnicas, pero sobre todo enfocado a nuestro propio estilo, ¿no? Y eso es lo más interesante, que cada vez haya voces nuevas, que no se Ujú. parezca la una a la otra, que uno encuentre el personaje exacto, que uno diga, esa es la voz de ese personaje. Y eso es lo que las personas ahora es lo que esperamos de los nuevos talentos. Aquí dice, maestro, ¿qué esteroides y dieta usa para tener esa voz? Eh, Mario Kun. esteroides, hola Mario, mira, esteroides, no sé, déjame pensar qué pudo haber sido. No sé, algo sucedió, pero sí hubo algo que me cambió, creo que fue, no sé, un- el choque de un meteorito, una radiación o algo así especial. Pero algo cambió, no sé, fue aquel rayo que me cayó encima que cambió la voz para siempre. Eh, no lo sé, no lo sé, yo no sé. A mí me gustaba tener una voz llamativa y de pronto en algún momento lo trabajé y hasta que pues ya tenía yo unas ciertas características, pero lo que más me interesaba es que me funcionara cuando yo la necesitara. Entonces, creo que también eso es cuestión pues, de estar trabajándola, de estar disfrutándola, de estar oyéndome, de estar viendo los personajes, de saber qué quería sacar de mi voz. Y por supuesto que pues tu voz se va acomodando, es como quien hace mucho ejercicio, tarde o temprano se va a notar, ¿ves? Entonces, creo que también hay mucho de todo, ¿no? No sé. Dice que fue difícil al vivir con personas que no le agradaba su voz. Pues hay personas, hay de todo, sí. Mira, sobre todo fue cuando era mucho más joven,
que sí, muchas veces las personas pensaban que yo lo hacía, de pronto pensaban que era una burla, se sentían burlados, o sea, habla de mí, y sobre todo cuando andaba con personas, con locutores que tenían un rango de voz grave y yo hablaba, entonces pensaban que yo me estaba burlando de ellos, ¿sabes? Entonces, sí, había mucho rechazo. Había personas que sí decían, oye, qué buena voz, pero al contrario de ser una ventaja, era todo lo contrario. Ya había mucho rechazo, incluso todavía hay personas que dicen, no, 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 es mucho. No, 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 o sea, ay, es que, ay. Pero eso suele suceder, uno no le gusta a todo el mundo. Hay personas que no lo pueden creer y eso es bueno. Para mí es bueno. Entonces yo creo que el enfoque ha sido justamente no tanto en cómo suena la voz, sino qué logras transmitir con tu voz. Eso ha sido el cambio, ese ha sido el enfoque, porque voces hay muchas. Te puede Ujú. gustar o no te puede gustar, pero lo importante es lo que te comunica. Y en Es eso me como, he ujú, enfocado. Ujú. es como quebrar estereotipos en cuanto a cómo es el personaje y cómo debe de sonar. Claro, definitivamente, muchas veces tenemos esa idea o escuchamos una voz y ya nos imaginamos cómo será la persona. Eh, pero de acuerdo, todo esto es de acuerdo a lo que hemos visto y hemos clasificado y nos han enseñado y hemos comprado a través de las imágenes que vemos en televisión y eso a veces encasilla. Pero a medida ya me he dado cuenta que el enfoque no es la voz. Por supuesto que me gusta a mí el trabajo de voz, lo que se puede lograr con la voz, pero más importante que eso es lo que uno logre comunicar. Eso es lo que Ujú, realmente convence, y no un tono ni un timbre de voz en particular, sino lo que logre transmitirte yo a ti. Si no me ujú. crees, a mí no me importa la voz que tenga, y si te gusta o no te gusta, lo importante es que realmente yo logre comunicarte una emoción a ti a través de lo que estoy diciendo. Y bueno, ese ha sido el cambio y la salvación para mí y para mi Ujú. voz. Sí, es que como en toda película, lo que, lo que importa es lo que te transmite la película, porque bien puede ser una producción no tan de Oscar o no tan, pues, tan perfecta, pero lo que te logra transmitir la película a ti es lo que te hace volver a verla. Definitivamente, eso es lo que nosotros como actores de doblaje nos hace trascender de lo que es una película a una simple traducción o una Ujú, interpretación, cuando uno realmente está tratando de meterse en la película como si lo hubieran llamado a filmarla uno y que uno estuviera ahí, paralelamente con la grabación, pero uno haciéndola en el idioma original. Esa es nuestra lucha constante, ese es nuestro ujú. propósito y por eso nosotros terminamos teniendo tanto cariño por lo que hacemos. Nos gusta y si tú hablas con muchos actores, te das cuenta que ellos recuerdan con mucho afecto los trabajos que han hecho porque hay ese propósito de meterse en la película y a veces nos sentimos parte de la producción, claro que sí, y si no lo hiciéramos no lograríamos que las personas prefirieran el doblaje que nosotros hacemos acá, de manera que creo que sí ese ingrediente afectivo es algo especial, algo característico y un sello del trabajo que tenemos que hacer. Digo, si queremos permanecer en esto durante mucho tiempo, porque es que estamos aquí porque nos gusta, básicamente por eso. Ujú. Es, me recuerda como a Thanos en lo que usted está diciendo, porque, no nada más por la voz, sino porque él hizo lo de las gemas, porque él tenía un propósito y uno como espectador puede ser que él sea villano, pero tú te crees que tiene otra faceta, o sea, no nada más es el típico villano que la gente odia, sino que por algo está haciendo lo que está haciendo, o sea, te encariñas con ese personaje, aunque sea el villano de la película. Sí, fíjate, yo me he dado cuenta que les ha gustado. Yo a veces digo, bueno, ¿por qué les gusta tanto si es un villano? Los villanos hay que odiarlos. Y resulta que hay un sentimiento que tienen ellos, muy extraño. Claro que sí, querían que ganaran sus héroes de Marvel, Ujú. ¿no? Pero haber sido un reto tan grande,
para ellos. Y además, Infinity War fue una película que disfrutamos muchísimas personas porque fue una de las pocas películas donde todo sale mal. Ujú, ¿Ves? Y sale mal con un propósito. Entonces uno dice, uy, ¿ahora qué hacemos? Y nos quedamos así, ¿y ujú, ahora qué va a pasar? Y todos nos quedamos tristes durante todo el tiempo hasta que salió eh, Endgame, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. Yo incluso, como fanático ahora de Marvel, hubiera aguantado un par de años más la Endgame para que especuláramos mucho. Y mientras tanto saco todas estas precuelas, ¿no? De cada ujú. personaje, de Black Widow, de Wanda, de todo esto, ¿no? De Loki, para luego enfocarnos en esto. Hubiera sido una verdadera locura. Imagínate si ahora lo es, imagínate sin haberle dado un final todavía. Hubiera sido muy bueno. Pero bueno, Disney no me preguntó, así que, bueno, ya lo hicimos, pero es muy divertido y sigue siendo divertido y siguen queriendo el personaje, vaya, no sé, qué Ujú. bueno porque lo han metido incluso dentro del grupo de héroes, y no es héroe, no superhéroes a veces, es villano, pero lo ven también como, no lo sé, le dan un crédito ahí, ¿no? De que no hubiera podido ser una buena película si no hubiera habido un villano de este tamaño. Sí. A ver, más preguntas. Al momento de hacer doblaje, ¿cuánto tiempo toma caracterizarse? Saludos desde Bolivia. Mm, Leo. Mira, tiene que, Leo, mira, te cuento, Leo, a veces no, mira, vamos, cuando se hace el doblaje no se piensa en el tiempo, sino en que salga realmente como el director te está indicando, porque él tiene un concepto muy grande. Ya él vio la película muchas veces, pero tiene una idea y por eso te la transmite, por eso te la cuenta. Pero nosotros como actores no podemos o no debemos, no es bueno, ¿sabes? Que lo preparemos con mucha anticipación, porque el factor sorpresa es muy importante para que lo perciba tu micrófono. Ese Ujú, micrófono todo lo capta. Entonces, no lo preparamos con mucha anticipación, sino que nos dejamos sorprender por el ritmo de la película. Y no lo sé, es algo que nos sale, pero es justamente por la técnica que se maneja. Mira, este es tu personaje, estamos en esto, vamos a grabar, listo. Entonces te metes en la escena y como también eh, tienes también una imagen que te ayuda, una situación que te ayuda, y estás tú y las indicaciones, o sea, somos un equipo y que tenemos como propósito realizar algo lo más apegado a la idea original. Lo vemos, lo sentimos, lo percibimos, nos adelantamos en el tiempo como si estuviéramos en nuestro sofá viéndolo y comenzamos a hacerlo. Y bueno, y si no queda la primera, lo hacemos a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la décima, como sea, pero lo volvemos a realizar. Pero lo importante es que lo hagamos. Entonces no es el tiempo. Y la preparación, no hay ninguna. No hay ninguna. Tenemos que ir sobre el camino, sobre la marcha. Y así es que realizamos nosotros el doblaje. Eso da un ingrediente de espontaneidad que se nota, ¿ves? Para que nosotros no estemos prevenidos porque todos los personajes son diferentes. Y así sea el mismo actor, la escena es distinta, la situación es diferente y tenemos nosotros que desconectarnos en ese mismo momento en que comienza la escena y dicen grabando. Ahí es donde comenzamos a trabajar realmente. Y no, sin mucho tiempo de anticipación. ujú. Y es a veces complicado porque no nada más es grabar una escena, es tener ese mismo sentimiento del personaje varias veces, hacerlo varias veces, no es tan fácil como algunos creen. Le ha tocado que diga, ay, es muy fácil hacer doblaje o no sé qué, o sea, no creo Mira, yo. o sea, eso depende desde dónde estés parado y sobre todo la actitud que tengas. Si tú tienes una actitud descomplicada, abierta, dispuesta, no tiene por qué ser difícil hacer doblaje, Ujú, porque ya te digo,
estamos y hemos estado toda la vida sentados frente a la tele, sabiendo exactamente qué queremos escuchar y cómo debe verse. Entonces sí tenemos noción de qué es lo que debemos hacer. Si estamos dispuestos y desconectados de todo lo que nosotros pensamos que debe ser el doblaje, logramos algo interesante. Y yo he visto personas que no tienen, pero ningún contacto con el doblaje, y a base de saber realmente qué es lo que se quiere lograr, junto con el equipo, logran hacer cosas muy interesantes. Es decir, yo he visto personas que no tienen ningún contacto con esto, pero quieren hacer doblaje, quieren oírse. Y con esa actitud han logrado hacer cosas interesantes. No tiene por qué ser difícil. Tiene, por supuesto, sus requerimientos que hay que tener en cuenta. Si tú los enumeras, son muchísimos, muchísimos elementos que tienen que ir al mismo tiempo. Pero tampoco tiene por qué ser tan difícil. ¿Ves? Para nosotros no puede ser difícil. A veces disfrutamos tanto el personaje que no sabemos ni cómo lo hacemos. Cuando comenzamos a ver todos los elementos que usamos, digo, sí son muchos, pero trabajamos más allá, como más bien no siguiendo una técnica, sino siguiendo un propósito. Cuando tú quieres un propósito, no importa lo que tengas que hacer, quieres lograrlo. Así que yo pienso que no tiene por qué ser tan difícil cuando realmente ya estás metido en la onda del doblaje. Digo, si logras meterte ahí, no tiene por qué ser difícil. Sí, también es cuestión de pasión, de lo que te apasione, sí. Claro, si lo sientes, está bien, es como que alguien te enseña a dar un beso. Nadie te lo enseña a hacer, pero cuando lo sientes, ¿verdad? Y nadie tiene que decirte cómo hacerlo. Nada más es puro sentimiento y eso es lo que queremos lograr. ¿Ves? Y también eso requiere de romper ciertos parámetros, ciertos... ese retraimiento a veces, que somos temerosos, somos penosos a veces. Todo eso cuando se va, aparece, ¿verdad? Y aparece un yo diferente que ya no se pertenece así, sino se pertenece a la película. Eso es bonito, suena extraño, suena como una locura, pero así lo es. ¿Cómo es mantener el secreto de esto va a pasar en la película, al menos en mi personaje, como en Endgame, en Infinity War? O sea, salir de que ya terminan el producto, pero no ha salido en cines y, o sea, ya sé qué va a pasar con Thanos, pero no te puedo decir cómo es mantener esa emoción, ese secreto de qué va a pasar. Uy, es muy difícil. Es muy difícil sobre todo cuando uno ya viene siguiendo todo y lo estamos esperando desde hace mucho tiempo. Es muy difícil guardar el secreto. Eh, pero no es un secreto. Claro que firmamos contrato de confidencialidad y hay una multa considerable si llegamos a decirlo, pero no es eso. No es eso lo que nos mantiene callados, es la sorpresa que vamos a echar a perder. No seas así, no vaya, porque lo tienen preparado y uno quiere decirlo, pero ¿para qué? No lo dices porque tengas una sanción, no lo dices porque echas a perder la sorpresa, hombre. Y no quieres ser tú el que la echa a perder, porque también eres parte de esto. Entonces, es difícil, pero hay un propósito más grande que es que lo veas por primera vez y yo ver tu cara, ¿verdad? Yo lo sabía, pero tú no. Y entonces nomás te veo la cara cuando, ay, ¿qué tal? ¿Verdad? Y eso es lo bueno, eso es lo interesante y eso es lo bonito. La sorpresa que uno puede dar si se queda callado. Mm, mm. El chiste de la novia, ¿viste de la nueva película de La Roca? ¿Cuál Dice chiste de la Rambo. novia? ¿Qué dice Rambo o qué? ¿Cuál es el Sí, chiste de la novia? No dice, sé. maestro, saludos, me gustó el chiste de la novia visca en la nueva película de Esa La está muy Roca. buena. Es muy buena. ¿Cómo dice? Dice, una vez, ¿cómo es? Tuve una novia visca, pero no funcionó. No me miraba de frente. Ah, Ese sí, está buena, está buena. Sí, no se lo aguanta porque dice un chiste malo tras otro. Sí, es la característica del personaje. Sí, es cierto.
regresará a ser el alcalde diamante. Las condiciones cambian, pero claro que sí, yo estoy muy dispuesto y si me llaman yo sigo yendo. Claro que sí. ¿Qué es lo que le gusta más de hacer ese personaje? Que es una vacilada, que uno va a trabajar, pero uno va es a divertirse nada más. Eso es lo bueno, porque uno no sabe con qué va a salir este loco, siempre es con algo irreverente, no sabe uno con qué va a salir y bueno, uno va a divertirse. Uy, aquí la pregunta del millón. Haz una frase de Thanos. ¿Cuál es la que más le gusta de él? Hay unas muy buenas, como dice, había una que decía, en todos mis años de genocidio, oh, nunca fue personal, Ujú. pero esto que le voy a hacer a tu exasperante planeta, lo voy a gozar como no te lo puedes imaginar. Y algo así va. Ay, Sí, así era muy que bueno, muy bueno. Tiene unas frases muy buenas, 100. Thanos. Sí, la Sí, tiene verdad. varias. Además de loco Ujú, que cree que es absoluto. Y entonces uno dice, ah, vale, sí, tiene razón. Pero bueno, ese no es el camino, ¿no? ujú. A ver, mm. Extraña Colombia y Ay, por ¿qué es lo que más supuesto, extraña? todos los días. Yo extraño a las personas. Las personas, ciertos ambientes. Pero yo pienso que lo que más extraña a uno son los recuerdos. Los recuerdos de cuando uno vivía allá, ciertos afectos, ¿no? Pero cuando vuelvo veo que muchas cosas cambiaron. Es decir, así tú regreses, las cosas cambian. Es, eh, la gente cambia y bueno, también estamos a 4 horas de distancia, tampoco es tan terrible. Ya la gente no vive en el mismo lugar, no se dedican a lo mismo. Entonces todos hemos cambiado. Así que yo pienso que es una etapa y bueno, Colombia siempre va a estar ahí. Así que en cualquier momento y en cualquier oportunidad yo voy, visito y vuelvo. Pero evidentemente mi hogar es acá, en México, aquí crecieron mis hijos en México y pues tengo mucha identidad con México. Aquí está mi trabajo, aunque allá también hay grandes amigos y que me invitan también a trabajar en sus proyectos. Pues yo vivo acá, entonces mi tarea es ir, saludar, divertirme y volver, porque uno siempre tiene que volver a algún lugar. Y ya, pues, como ya cambiaron, ya pues entonces cada quien, hola, ¿cómo estás? Sí, qué bueno que estás por aquí. Pero esos son los primeros días. Ya después la gente vuelve a sus actividades normales y si estás, pues ya no se dan cuenta. Entonces, Ujú. pues uno dice, bueno, ya, verdad, estoy de visita. Claro que lo extraño, extraño las personas, extraño alguna comida, algunos condimentos, porque aquí hay comida muy parecida. Eh, Cosillas así. Pero que México es muy grande, en México también hay muchos colombianos y hay muchas cosas que se pueden conseguir, pero las personas, esas son las que más extraña uno. ¿Alguna experiencia del doblaje de Jungle Cruise? De Jungle Cruise, eh, pues bueno, fue divertido. Lo que pasa es que como fue en pandemia, Ujú. no pude verme, ni pude encontrarme con compañeros, ni todos lo grabamos por separado. Ya se viene haciendo así, pero de Jungle Cruise, eh, no, pues en particular no, así que yo recuerde nada, fue todo muy normal, muy lo- sobre los parámetros establecidos. No, no hubo gran cosa. No, ya allá en los estudios de Disney, eh, pues ya sabemos, ya tienen todo tan bien cuadrado, tan bien establecido, que no, que nada sale mal ni nada se presta así como para decir, ay, me pasó esto o hubo algo chistoso. No, son muy metódicos, así que no, la verdad no, te la debo. ¿Cómo fue adaptarse de trabajar en un estudio con sus compañeros, adaptarse a
la pandemia y grabar esta película y, o sea, cambiar ese modo de trabajar. Mira, Jungle Cruise sí tuve que ir, sí fui, Ujú, porque bueno, ellos tienen unos equipos muy, muy específicos, ¿ves? No es que no se pueda hacer acá, pero pues ellos tienen esa costumbre, ¿no? Pero en general, mm, no ha sido, sabes que no ha cambiado tanto. La verdad es que el sistema que utilizan al principio pensamos que iba a ser muy complicado, pero se utiliza un sistema muy efectivo que a veces se retrasa por la calidad del Internet o de ellos o de uno. ujú. Pero en términos generales, todo lo que escuchas ahora recientemente, cada quien lo ha grabado en su casa o la gran mayoría y se oye muy bien. Allá el sonido que ellos reciben lo acomodan tan bien que tú no notas la diferencia. Son ellos muy buenos, son un equipo de personas que conocen mucho este trabajo y, y ni se nota. Y en el momento en que tú llegas y te metes a tu cabina y grabas con la persona, es como si estuvieras allá. Entonces a veces se hace tan bien que parece que estuvieras, que no hubiera pasado nada. Y lo que cambia es justamente encontrarse con las personas. Hola, ¿qué Ujú. ondas? ¿Qué haces? Sí, está lloviendo. No hay dónde estacionar. Todo eso es lo que hace falta. Pero aparte de eso, en el trabajo eh, se puede hacer trabajo y se ha trabajado muy bien. ¿Qué se siente ser la voz de Brian Griffin en Padre de Familia? Es una maravilla, es lo mejor del mundo ser el voz de Brian Griffin. Es fantástico porque me encanta, a mí me encanta esa, antes de esto, antes de que yo fuera eh, la voz de Brian, eh, ya me gustaba, me parecía una verdadera locura eso de esa producción, me parecía irreverente como ninguna, y de hecho ha subsistido y no hay ninguna que se parezca a ella. Hay unos que tienen también un lenguaje así como loco, y uno dice, ay, ¿cómo se atrevieron a decir eso? Pero esta me sigue sorprendiendo y por eso me parece así, lo máximo. Me encanta. Y cada vez que puedo, que tengo grabación con ellos, pues lo disfruto siempre. Es fantástico, es lo mejor del mundo. Eh, Mm, eh, ¿Cuál es la situación más incómoda que ha vivido en entrevistas o con fanáticos? la más incómoda. Es que ha habido muchas. A ver, déjame ver. Incómoda. Bueno, incómoda y creo que eso nos ha pasado a todos en pandemia, que a veces no estamos vestidos de la cintura para abajo. Ujú. ¿Ves? Entonces, si te tienes que parar, pues ya se dieron cuenta. ¿Ves? Esa es una. Entonces, pues ya eso aprendí a que no. Bueno, a mí no me pasó, pero sí te he dicho. Bueno, al menos eso creo. Si se dieron cuenta, yo no lo supe. Eh, ¿Qué más? La conexión, a veces asuntos de conexión, que estás aquí y toda la cosa, o crees que no estás y ya estás. Ese tipo de cosas. Pero todo normal, ¿ves? O sea, sí ha Ujú. habido cosas, pero que se pudieron haber evitado, pero son asuntos de la pandemia. Así que no ha habido mayor cosa. No, todo normal, porque como sabemos que estamos cada quien en su casa, eh, somos flexibles. Así que Ujú. ha habido muchas, pero nada fuera de lo común. Y por ejemplo, en las convenciones, ¿cuál es la que dice, ¿por qué pasó esto? En las convenciones, sí, no, pues me ha pasado muchas, por ejemplo, me han dicho, oiga señor, lo admiro mucho su trabajo. Llevo 2 horas haciendo fila para que me firme este póster de Optimus Prime. Ujú. Ese no soy yo. Y entonces, ¿y por qué no me dijeron? Y yo, no sé, ¿qué quieres que haga? Pero si quieres lo hago para que no pierdas Sí. la fila. ¿Ves? Tranquilo, y si quieres te lo firmo, pero yo no soy Optimus Prime.
¿ves? Yo no Pero hago ese hizo personaje. Transformers, un gordito, Sí, creo, bueno, por con eso le digo, piloto. bueno, si quieres, si Sí quieres, que pero no, no, yo no soy Optimus Prime. A veces me confunden y bueno, eso a veces les pasa. Pero aún así hacen la fila. Entonces me da mucha pena porque tienen que volver y no, no importa, vamos a tomar bueno, venga, me tomo una foto con usted de todas maneras para no perder. Pero ¿quién usted quién está es? con Optimus Prime? Sí, bueno, entonces sí. Tú dime qué digo y yo lo digo. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que me confunden. Mm, Thanos es es la voz más grave que ha hecho. No, ¿cómo crees? Yo creo que ha habido muchísimas más graves todavía. Si se acuerdan del Inquisidor en Halo, de, Mm, de pronto de Zion en League of Legends. Em, pues he el hecho juego de muchas. Ender. El juego de Ender, viste, ya me Ujú, confundiste. ¿En dónde? el No, villano no. del videojuego que saca Ender, un como Ah, gigante. bueno, también, exacto. He hecho varias así, he hecho voces de dragones. En Diablo también hice una muy, muy grave, ya así como última. No, ha habido muchísimas. Es decir, no es por el rango de voz, pero pues, si el personaje lo pide, pues por supuesto hacemos. Y no solamente yo creo que cualquier compañero, cuando ve el personaje, dice, vamos a ponerle esta voz. Y nosotros, pues, la verdad, estamos en condiciones porque si nos gusta el personaje, le, le encontramos la voz que es, tenemos que hacérsela, se la ponemos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer doblaje en una película y en un videojuego? O sea, ¿cuál es? Bueno, aquí, técnicamente hablando, sí hay, porque nosotros no doblamos imágenes en la mayoría Ujú, de las veces. A veces sí toca hacer algún doblaje de algún tráiler o alguna escena en particular. Ahí sí es exactamente igual. Pero muchas veces, como esto tienen que adaptarlo ya a a una acción que tienen los personajes de acuerdo a cómo manipulen el juego. Nosotros tenemos que hacer frases sueltas y lo grabamos no sobre imagen, sino sobre gráficas que ya otro actor en otro idioma lo hizo. Entonces ujú. estamos haciendo el doblaje no de una imagen, sino de una gráfica. Entonces, por eso es un poco. Y además hay que dar, cubrir todas las posibilidades que pueda tener el personaje. Entonces, tienes que hacer una reacción. De que te golpean es una, pero si Ujú. te golpean muy fuerte es otra, ¿verdad? Si al personaje lo matan, ¿verdad? No es lo mismo que lo maten de un golpe o que lo maten de un disparo o acuchillado o quemado. Entonces, todas esas variantes hay que cubrirlas, ¿verdad? En cambio, en el doblaje tú sabes que te matan de una forma, tú miras cómo mataron al personaje y ya tú sabes cómo quejarte, ¿no? ¡Oh! Listo. Pero aquí no, ahora házmelo como si te quemaran. Entonces ya es diferente, Ujú, ¿verdad? Y entonces si te mueres ahogado es otra. Entonces aquí dice que el personaje tiene que morir, ¿no? ujú. Pero ¿cómo? Entonces hay que cubrir toda la gama de posibilidades de cómo te quejarías si, si te mueres, si te ahogas, si te disparan, si te queman. Esa es la complejidad. Hay que cubrir todas las posibilidades. Ujú. Se siente tener una voz inevitable. No, es maravilloso, es fantástico. Ya te digo, hay gente que no le gusta, ¿verdad? Pero como a mí sí. Entonces yo disfruto de eso. Y a los que sí le gusta, hay mucha gente que sí le llama la atención. Otras personas les genera rechazo. Pero bueno, eso sucede, puede suceder. Pero como yo disfruto de esto, entonces yo te digo, lo aconsejo tremendamente. Así que me encanta, es la mía, la disfruto
y con esa ya me acostumbré y la quiero mucho. Eh, Yo creo que es la originalidad que tiene esa particularidad de voz, porque pues estamos acostumbrados a un tipo de voz y cuando cambia este cierto tipo de textura, si se podría decir, es como un cambio que la gente no espera. Yo creo que es eso por lo que la gente no está acostumbrada, pero de que es original, como todo lo que es original o diferente, a la gente le genera cierto tipo de cambio y eso es, creo que es lo que mantiene una originalidad. sí, fíjate, de pronto si ves por regiones, de pronto en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a esto. En Estados Unidos, como hay tanta afluencia de personas de todas partes, es más común y pues es menos extraño escuchar una variedad de voces, incluso de adolescentes con voces graves, de personas grandes con voces agudas, y de pronto esa variedad es más normal para otra región. De pronto aquí en Latinoamérica es, yo voy a otras partes del mundo y no dicen, ¡ay, qué voz! No, pues notan alguna característica particular o de pronto si lo oyen a uno un poco radial, ¿no? Como que trabaja uno en esto, ¿no? Porque se nota que uno trabaja en esto, pero el rango de voz no tiene por qué parecerles extraño, porque han Ujú. escuchado muchas en diferentes y una variedad muy grande. Entonces, yo pienso que más bien es por la región en la cual vivimos. Eh, Cuando va a hacer trámites cotidianos, la gente lo reconoce por su voz. muchos, sí, muchos y ahora por los videos y por las redes. Sí, claro, claro, ya me conocen y eso es bonito, es bonito. Hay personas que no me conocen físicamente, pero por la voz dicen, ah, tú eres, o a veces me dicen, ah, tu voz se parece a alguien, deberías hacer doblaje. Y yo digo, ah, mire que, pues, Pues, voy a intentarlo. A veces me divierte y digo, no, eso no es para mí. No, nos divertimos. Pero de todas maneras, sí, las personas acá escuchan y reconocen. Y eso es muy bonito. ah, ¿cuál es el personaje al que le tiene más cariño, más allá de los habituales? Ah, más allá, o sea, ¿cuál es Ujú, el otro que tengo más ujú, cariño? Ay, no sé, hay muchos. Hay un personaje muy bonito que salió en los Muppets y ujú. no salió mucho, pero a El mí me oso. gustó mucho el oso bobo. Me gusta mucho Está bien porque bonito. es un personaje grande, ¿verdad? Y habla así. Y es muy tierno con los niños, es avisor, pero no les habla como niños así como, ay, a ver, niño. No, les hablo así como de tú a tú, pero además es muy tierno. Ese personaje me gustó mucho. Eh, ¿Cuánto demora doblar una película? eso sí depende. Eso Ujú, depende muchísimo de la complejidad de por lo que tenemos un promedio, ¿no? Ya sabes que es por loops, que ujú. son 15 segundos, pero, y eso por lo general le calculamos 1 minuto o 2 minutos por loop. Entonces calcúlale si es una película de 300 300 loops, pues entonces tienes que calcular 600 minutos. ¿Cuánto sería eso en horas? Serían 10 horas, ¿no? Pero no necesariamente, a veces hay cosas que ya vienen en pista, a veces es más complicado de lo que uno pensaba, todo varía, todo varía, todo varía, eso depende del cálculo que tenga la persona que organiza los horarios, pero a veces no terminamos, a veces calculamos mucho tiempo y a veces no terminamos, o a veces calculamos 1 hora y terminamos en 20 minutos. No lo sabemos, eso varía muchísimo. Pregunta S. Cassian. A veces cambian el diálogo porque en español no pega con lo que decían en inglés. Sí, claro, claro, a veces lo cambian porque tenemos que ver también el movimiento de los labios, a veces la traducción es correcta, pero no encaja bien, a veces lo cambiamos de orden o cambiamos una palabra por otra, o para unificar, por ejemplo, el nombre de un personaje, ¿verdad?
lo hacen para que todos los personajes, los actores que dijeron ese nombre, no vaya a haber diferencia y también lo cambian. Hay muchas razones por las cuales, pero si es necesario cambiarlo para que quede mejor, pues claro, por supuesto se hace. Eso sí, que no cambie la idea de lo que se está Ujú. diciendo. Mm. ¿Ha llegado a desgastar algo de su voz y que te haya dado a tomar un descanso? Sí, sí, claro, claro. Mira, hay personajes que son muy, muy, muy exigentes. Entonces hay personajes que se la pasan gritando, o hay escenas que son todos de batalla. Entonces están... Eso ya después de una hora de estar gritando, sí tienes que parar. Sí, porque no solamente es la voz, sino también te agitas completamente y ten en cuenta que estás en un espacio de 2x2. Ujú. Es una cabina cerrada donde pues, no hay ventilación. Procuramos llevar nuestra agua para estar siempre manteniendo humectada nuestra garganta. Pero, pero por supuesto, Ujú. hay personajes que te agotan tremendamente, claro. Puede ser el caso del gordito de Transformer porque ya ve que grita Oh, mucho y... fíjate, pero fíjate que ese no, ese fue muy divertido. Ese ya lo sabíamos hacer, ya tenía yo más o menos. Y cuando lo agarramos, dije, hola, ese. A veces es mucho más sencillo porque tienen una similitud con lo que has hecho antes, entonces ya puedes agarrarlo Ujú. con facilidad. Ese no fue tan difícil, ¿sabes? Contrariamente. Ese hablaba así y no fue tan exigente, ¿sabes? Estuvo bien. Sobre todo porque son varias escenas. Ah, no, sí, una escena buena. Sí, la de la pelea sí estuvo divertida. Pero no fue tan extenuante. Pero me refiero sobre todo a los videojuegos. Uy, esos sí son complicados muchas veces. Dice qué es lo que más le inspiró a hacer doblaje y si lo podría saludar y a su amigo Andy, que lo admira, dice David HC34. Hola David, hola Andy. Un saludo inevitable. Y lo que me inspiró a hacer doblaje, yo creo que mm, pues fueron mis amigos en Colombia, de Nancy, Alfonso, eh, Alex, eh, Zoraida, son mis amigos de doblaje también, hacen doblaje en Colombia. Yo los veía trabajar tan bonito y cómo se divertían y cómo sacrificaban mucho tiempo por, por, por hacer ese trabajo de doblaje. Pues por supuesto que yo me entusiasmé y quise saber qué era lo que los tenía tan contentos. Y ahí me metí y me di cuenta que esto era una profesión muy bonita. Y al principio no la valoré tanto, yo lo veía como un trabajo. Pero cuando llegué a México me di cuenta que había una tradición tan grande que tenían ese mismo sentimiento que tenían mis compañeros allá en Colombia, que yo dije, oh, pues es real de verdad, esto se quiere, esto es una profesión muy bonita. Y creo que fue esas ganas que tenían mis compañeros que me las contagiaron. Y ahora, a medida que pasa el tiempo, yo lo entiendo cada vez más y más. Y es una cosa que no se puede explicar. Eso es algo que se va sintiendo por el personaje. Ya ha pasado una vez con Pepe Toño Macías que entrevistó a Ryan Reynolds de Deadpool. ¿Le gustaría entrevistar al que hace de Thanos o a Dwayne Johnson? Sí, claro, sí, por allá me invitaron a hacerlo, pero la pandemia, íbamos a hacerlo, ¿sabes? Pero la pandemia se atravesó. Ya me habían invitado a que lo contactáramos y que hiciéramos algo. ¿Ves? Parece que él es muy accesible, Dwayne Johnson. No Ujú. sé, Josh Brolin, no sé qué qué tan accesible sea, pero, pero parece que Dwayne Johnson sí, es muy accesible. Se quería hacer algo, pero no se pudo, no se concretó.
vino la pandemia, ya no podíamos viajar, veníamos con mucho impulso, habíamos hecho eh, muchas entrevistas, veníamos con un impulso increíble y de pronto sucedió esto que todo se postergó. Pero yo creo que sí, en todo esto del espectáculo, esto es infinito, así que claro que sí, si lo podemos hacer, lo hacemos y yo creo que hay muchas posibilidades de que estando en este mismo medio, sí se logra Es hacer. inevitable. Es inevitable, eso sí, denlo por hecho. Vamos a ver, últimas preguntas. Uh, mm, ¿Algún consejo que quieras dar para iniciar la profesión del doblaje? Sí, claro, sí me lo han preguntado y yo últimamente he concluido que el consejo principal, hay muchos, pero yo pienso que el consejo principal es mantenerse en el ambiente del doblaje. Pero el ambiente del doblaje no somos solamente nosotros, también son las personas que aspiran a hacer doblaje. Veo que hay muchos y mi pregunta es si se conocen entre todos. Los que quieren hacer doblaje, los que hacen doblaje en su casa, los que hacen fan-dub, se conocen entre ellos. Entonces, esa es la comunidad del doblaje y del nuevo doblaje y el doblaje que está surgiendo. Creo que lo más importante es eso, acrecentar esa comunidad y comunicarse entre todos, ¿no? A ti te gusta el doblaje, a mí también, oye, vente para acá, ¿verdad? Tú también, a ti también gusta el doblaje, oye, sí, ¿cómo te llamas? Eso es lo que yo aconsejo. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque de esa manera uno se mantiene entusiasmado. Y no va uno a esperar a que le toque hacer algo, sino ya, dentro del mismo medio, uno ya lo está haciendo. Si lo que quieres es llegar al doblaje con Ujú. tus amigos, con tus colegas y con las personas que les gusta lo mismo, ya estás en el doblaje. Entonces, sobre todo, y ya que lo que nos toque hacer más adelante de proyectos, pues será una extensión de eso. Entonces yo Ujú. pienso que lo más importante es que nos conozcamos todos, los locos del doblaje, y nos integremos, nos mantengamos y acrecentemos esa comunidad. Porque si lo es, si es una comunidad y una familia se va formando ahí. Así que ese es el consejo. Échese para acá, que aquí hay muchos, pero también están ustedes, que a veces son una comunidad mucho más grande de lo que nos imaginamos. ¿Y quién se va a encargar del doblaje en unos años? Pues ellos, Ujú. ustedes, ¿verdad? Ustedes se van a encargar de eso. Entonces, desde ahora forman parte del pilar de lo que es el doblaje ahora. Y yo creo que es eso, para mantenerse uno entusiasmado y, y permanecer en esto y disfrutar de lo bonito que es un trabajo como este. Después de tanto profesionalismo que ha tenido, ¿qué más sigue para usted, para Juan Carlos? ¿Qué le gustaría hacer, intentar o qué le Ah, gustaría? ahorita, mira, lo que más me interesa ahora es poder hacer. Me explico. Ujú, No solamente hacer el doblaje que tenemos que hacer, sino proponer nuevas cosas. Y en eso justamente estamos apoyándonos con los nuevos talentos para que todo lo que se nos ocurra lo podamos llevar a cabo, no se queden proyectos. Y ahorita estamos haciendo cada locura que no sabes. Y eso es lo que estamos haciendo porque no sabemos a dónde nos va a llevar esto. Pero la cuestión es que si no comenzamos, no sabemos, nos vamos a quedar con la duda. Así ujú. que ahorita lo más importante es proponer, 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 realizar y no dejarlo ahí. Y esto no se acaba nunca. Y si bien no sabemos hacia dónde nos dirigimos, sí sabemos por dónde comenzar, que es por las ideas que se nos ocurren todos Ujú. los días. Y material hay mucho, talento hay muchísimo. Entonces, para darle, y yo creo que eso es lo que ahora se viene. Todo lo que se nos ocurra, hacerlo. Ujú. Ese es mi proyecto ahora. Sí, la vida es muy corta y en estas circunstancias es como hay que Claro, no hacer lo que, sabemos, ajá, no sabemos, así que nos vamos a quedar esperando a que algo cambie.
pues Ujú. ya esa fue la gran lección del 2020. Pues no, vamos a seguir haciéndolo y a planear, pues ¿para qué? No vamos a planear, vamos a ir haciéndolo por el camino a ver qué resulta. Y eso ha sido, creo que la constante de muchas personas que los ha mantenido a flote y sobre todo entusiasmados en una situación que de por sí es triste y deprimente. Porque si nos ponemos a pensar mucho en esta situación, nos deprimimos. Así que mejor que nos distraigamos en algo y que mejor Sí. en lo que nos gusta. No sé si sea mucho atrevimiento, pero ¿Qué? bueno, me voy a atrever con eso. Es que mi hermano y yo somos muy fan de Thanos, del Ah, Titán, sí. y ¿Y cómo no se sé llama tu si no, hermano? Jorge, ¿Dónde está Jorge? Jorge nos está viendo. Hola, ah, Jorge. Ah, no, pero si tu hermano no nos está viendo, entonces ¿cómo? Oye, sí, creo Jorge, que sí. Jorge, nos estás viendo, Jorge. Ok, este es un mensaje de Thanos para Jorge y para Cintia. No olviden mantener todo en perfecto equilibrio y no olviden que son inevitables. Ay, Un saludo. muchísimas gracias y que siga el éxito y le deseo lo mejor y es un gran personajazo del doblaje y de lo que hace. Ay, muchas Muy gracias, qué bonito admirable. escucharlo. A ti también te deseo todos los éxitos y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Mantengámonos en contacto, que esa es la clave. Ujú. Eso es lo que nos une y esto me parece verdaderamente mágico. Que todos estemos ahí conectados. A los que no pudimos, con los que no pudimos tener contacto, pues ya podremos, pero desde acá un fuerte saludo y muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Cintia, y gracias a las personas que nos acompañaron. Un fuerte abrazo y estamos a un Igual. clic de distancia, ¿eh? Gracias. Bye. Aquí a tus órdenes. Hasta luego, un Gracias, saludo. igual.